Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En el siglo XVIII, en medio de un cristianismo cada vez más formal y vacío, surgió una voz que estremeció a la Iglesia. Gilbert Tennent, predicador del Gran Despertar, levantó una advertencia solemne. El mayor peligro para una congregación no es la persecución, sino un ministro inconverso. Hombres que hablan de Cristo pero no lo conocen, que predican el nuevo nacimiento pero jamás lo han experimentado. En este sermón, Tennent expone con claridad bíblica y profunda seriedad el daño espiritual que causa un ministerio sin vida. Escuchemos esta llamada urgente, que sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue hace siglos. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Marcos 6:34. Cuando Jesús desembarcó y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Así como un ministerio fiel es un gran adorno, bendición y consuelo para la iglesia de Dios, incluso los pies de tales mensajeros son hermosos. Así también, por el contrario, un ministerio impío es una gran maldición y juicio. Estas orugas se esfuerzan por devorar todo lo que está verde. Nada puede suscitar con mayor justicia nuestras más profundas penas, ni hacer que todas nuestras fuerzas y pasiones se lamenten con los acentos más lúgubres, con las agonías más incesantes, insaciables y deplorables, que la triste situación de quienes carecen de un ministerio fiel. Esta verdad se nos presenta con claridad en las palabras que he decidido ahora destacar, en las que se nos explica el dolor de nuestro Señor y sus causas. Se nos informa que nuestro amado Redentor se conmovió de compasión hacia ellos. La palabra original significa la piedad más fuerte y vehemente, que brota del corazón más profundo. Pero, ¿cuál fue la causa de esta gran y compasiva conmoción en el corazón de Cristo? Fue porque vio a mucha gente como ovejas sin pastor. ¿Por qué entonces la gente no tenía maestros? Oh sí. Tenían montones de fariseos maestros que surgieron, sin duda, después de haber estado a los pies de Gamaliel, y según las tradiciones de la iglesia judía. Pero, a pesar de las grandes multitudes de estos fariseos ortodoxos y eruditos en las letras, nuestro Señor lamenta la desafortunada situación de esa gran cantidad de personas que, en los días de su vida terrenal, no tenían guías de las Escrituras, porque, a juicio de nuestro Salvador, eran como ninguna. En muchos aspectos, para todos ellos, la gente era como ovejas sin pastor. A partir de las palabras de nuestro texto, se nos presenta la siguiente proposición para nuestra consideración, que es muy lamentable el caso de aquellos que no tienen más que pastores fariseos o maestros no convertidos. Al disertar sobre este tema quisiera, 1. Investigar el carácter de los antiguos fariseos maestros. 2. Explique por qué se debe compadecer el caso de aquellas personas que no tienen nada mejor. 3. Muestre cómo se debe expresar la compasión en esta triste ocasión. En primer lugar, debo indagar sobre el carácter de los antiguos fariseos maestros. No creo que las facetas más notorias de su carácter eran estas: orgullo, intrigas, malicia, ignorancia, codicia y afición por los inventos humanos en materia religiosa. Los viejos fariseos eran muy orgullosos y vanidosos. Les encantaba ocupar los primeros puestos en las sinagogas y ser llamados rabí. Eran asertivos y categóricos en sus afirmaciones, como si el conocimiento debiera morir con ellos. Miraban con desdén a quienes pensaban diferente y a la gente común, especialmente a quienes respetaban a Jesús y su doctrina. Los despreciaban y los consideraban malditos. Los antiguos fariseos pastores eran astutos como zorros. Intentaron por todos los medios tenderle una trampa a nuestro Señor con sus preguntas capciosas y exponerlo al desagrado del Estado, mientras que, al mismo tiempo, con métodos astutos y subrepticios, intentaban ganarse el favor de los grandes y el desagrado del pueblo, y lo consiguieron a su antojo. Juan 7:48. Pero mientras ejercían la astucia de los zorros, no olvidaron desplegar la crueldad de los lobos al difamar maliciosamente a Cristo y oponerse violentamente a las verdades, a las personas y al poder de su religión. Sí, los más severos y estrictos eran los cabecillas del grupo.
Sirva de ejemplo el viaje de Saulo a Damasco, con cartas del sumo sacerdote para que trajera atado a Jerusalén todo lo que pudiera encontrar del camino. Es cierto que los fariseos no recurrieron a la violencia contra nuestro Salvador y sus discípulos al principio, pero eso no se debió a su bondad, sino a su engaño, pues temían al pueblo. Debían mantener al pueblo bajo su control. Sí, esa era la principal oportunidad, la brújula que dirigía todos sus actos y, por lo tanto, debían emplear métodos tan astutos y cautelosos como fuera posible. Querían erradicar la religión vital del mundo, pero la encontraron fuera de su alcance. Aunque algunos de los antiguos fariseos pastores tenían una apariencia muy justa y estricta, ignoraban el nuevo nacimiento. Sirva de ejemplo el rabino Nicodemo, que hablaba como un necio al respecto. Escuchen cómo nuestro Señor maldijo a esos hipócritas encubiertos en Mateo 23, 27, 28. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Sí, tenían un poco de la erudición que estaba de moda entonces, y una apariencia agradable, enseguida los ponían al sacerdocio, aunque no tuvieran experiencia en el nuevo nacimiento. Oh, qué triste. Los viejos fariseos, a pesar de sus largas oraciones y demás pretensiones piadosas, tenían los ojos, como Judas, puestos en la bolsa del dinero. Vaya, acudían al oficio del sacerdote en busca de dinero sucio. Lo habían adoptado como un negocio, y por lo tanto, se esforzaban por sacarle el máximo provecho. ¡Qué vergüenza! Cabe señalar además que los fariseos maestros de la época de Cristo eran muy intolerantes con asuntos triviales de religión. Mateo 23, 23 dice: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, daréis el diezmo de vuestras especias, menta, eneldo y comino. Pero habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Los fariseos estaban imbuidos de un celo partidista. Recorrieron mar y tierra para hacer un prosélito, y sin embargo, cuando lo consiguieron, lo convirtieron en un ser 2 veces más perverso que ellos mismos. También les gustaban las invenciones humanas en materia religiosa. El propio Pablo, aunque no era un converso, era admirablemente celoso de las tradiciones de los padres de la Iglesia. Sí, esos pobres guías ciegos, como atestigua nuestro Señor, se esforzaban por atrapar un mosquito y se tragaban un camello. Y qué gran respeto le tenían al día de reposo, al punto de que Cristo y sus discípulos debían ser acusados de quebrantarlo por realizar obras de misericordia y necesidad. Ah, la vileza de estos hipócritas. No se trataba tanto de respeto al día de reposo, sino de malicia contra Cristo, lo cual fue el motivo de la acusación. Buscaban algún pretexto creíble para difamarlo. Y qué gran amor fingían tener por aquellos profetas piadosos que murieron antes de nacer, mientras perseguían al príncipe de los profetas. Escuchen cómo el rey de la iglesia les habla sobre este tema. Mateo 23, 29, 33. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Edifican sepulcros para los profetas, y adornan las tumbas de los justos. Colmen, pues, la medida del pecado de sus antepasados. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno?». El segundo tema general del discurso es mostrar por qué hay que compadecer a mucha gente que no tiene nada mejor que los antiguos maestros fariseos. 1. Los hombres no convertidos no tienen llamado de Dios al trabajo ministerial bajo la dispensación del Evangelio. ¿Acaso no es parte fundamental del llamado divino al ministerio el tener como objetivo principal la gloria de Dios y, en consecuencia, el bien de las almas, al emprender esa labor? ¿Y puede algún no convertido en la tierra hacer esto? No. No. Todos tienen mal de ojo, pues ninguna causa puede producir efectos que superen su propio poder. ¿Acaso no está prohibido a los impíos inmiscuirse en asuntos sagrados? Salmo 50, 16. Pero a los impíos Dios les dice: ¿qué tienes tú para proclamar mis estatutos o para tomar mi pacto en tu boca? Ahora bien, ¿acaso no son todos los hombres no convertidos hombres malvados? ¿No nos dice el Señor Jesús en Juan 10:1 que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador?
En el versículo 9, Cristo nos dice que Él es la puerta, y que si alguien entra por Él, será salvo por Él, es decir, por la fe en Él, dice Matthew Henry. De ahí que leamos que se abrió una puerta de fe a los gentiles. Hechos 14:22. Confirma que la salvación está ligada a la entrada antes mencionada. Es notable la frase de nuestro Salvador en Mateo 4:9. Síganme, y los haré pescadores de hombres. Nuestro Señor no hará ministros hasta que lo sigan. Quienes no siguen a Cristo pueden pescar fielmente para tener buena reputación y satisfacer sus propios deseos, pero no para la conversión de los pecadores a Dios. Es razonable suponer que se preocuparán sinceramente por la salvación de los demás cuando descuidan la suya propia. Nuestro Señor reprendió a Nicodemo por arrogarse la función de instruir a otros mientras él mismo era ajeno al nuevo nacimiento. Juan 3:10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? El apóstol Pablo, 1 de Timoteo 1:12, agradece a Dios por considerarlo fiel y por ponerlo en el ministerio, lo cual supone claramente que Dios Todopoderoso no envía fariseos ni hombres no convertidos al ministerio. Pues ¿cómo pueden ser fieles quienes no tienen fe? Es cierto que algunos hombres pueden entrar al ministerio por infidelidad o error. El dinero puede atraerlos, y el diablo puede incitarlos a ello, sabiendo por larga experiencia el servicio especial que pueden prestar a su reino en ese cargo. Pero Dios no envía a tales hipócritas. Por lo tanto, el apóstol Pablo instruyó a Timoteo a encomendar la labor ministerial a hombres fieles. 2 de Timoteo 2:2. ¿Acaso las cualidades necesarias para los oficiales de la Iglesia, especificadas en 1 de Timoteo 3:2-3, 9:11 y Tito 1:7-8, no presuponen claramente la gracia de la conversión? ¿De qué otra manera podrían evitar la codicia de las ganancias deshonestas? ¿De qué otra manera podrían guardar el misterio de la fe con una conciencia pura y ser fieles en todo? ¿De qué otra manera podrían ser amantes del bien, sobrios, justos, santos y moderados? El ministerio de los hombres no convertidos es odioso para las almas piadosas. La enemistad que existe entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, de vez en cuando, genera problemas. Y no es de extrañar, pues como sucedió antaño, así sucede ahora. El que nació según la carne, persigue al que nació según el Espíritu. Esta enemistad no es menor en los ministros no convertidos que en los demás, aunque es posible que la disimulen con ingenio y retórica, y la adornen con los nombres engañosos de celo, fidelidad, paz, orden y unidad. Los hombres no convertidos, al no tener verdadero amor por Cristo, ni por las almas de sus semejantes, ven sus discursos fríos y sin vida, como si se congelaran entre sus labios, y al no ser enviados por Dios, carecen de la autoridad divina con la que están revestidos los fieles embajadores de Cristo, quienes en esto se asemejan a su bendito Maestro, de quien se dice, enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 7:29. Y los fariseos maestros, al no tener experiencia de una obra especial del Espíritu Santo en sus propias almas, no están inclinados ni capacitados para disertar con frecuencia, claridad y emotividad sobre temas tan importantes. La aplicación de sus discursos es breve o vaga y general. No distinguen lo valioso de lo vil, ni reparten a cada uno su porción, según la instrucción apostólica a Timoteo. No. Ofrecen descuidadamente una comida común a su gente, y les dejan que la repartan entre ellos como mejor les parezca. Esta es en efecto su práctica habitual, lo cual ya es bastante malo, pero a veces empeoran las cosas al malinterpretar la palabra por ignorancia o ira. A menudo fortalecen a los impíos prometiéndoles la vida. Consuelan a la gente antes de convencerla, siembran antes de arar, y se afanan en levantar una estructura antes de poner los cimientos. Estos constructores insensatos solo refuerzan la seguridad carnal de los hombres con sus discursos suaves, egoístas y cobardes. No tienen el valor ni la honestidad para clavar el clavo del terror en las almas dormidas. Es más, a veces se esfuerzan con todas sus fuerzas por infundir terror en los corazones de los justos, entristeciendo así a quienes Dios no habría querido entristecer. Esto sucede cuando las personas piadosas empiezan a sospechar de su hipocresía,
para lo cual tienen razón. Cabe añadir que, dado que los fariseos buscan la justicia, por así decirlo, mediante las obras de la ley misma, no distinguen como deberían entre la ley y el evangelio en sus discursos. Insisten en los deberes morales, con la idea de que esto les granjeará el favor de Dios o les dará derecho a las promesas de gracia y salvación. De este modo, esos guías ciegos asientan a un mundo engañado sobre el falso fundamento de su propia justicia, excluyéndolos así del amado Redentor. Todas las acciones de los hombres no convertidos, al no provenir de los principios de la fe, el amor y una nueva naturaleza, ni estar dirigidas a la gloria divina como su fin supremo, sino fluir del egoísmo y tender hacia él como principio y fin, son condenablemente malvadas en su manera de realizarse, y merecen la ira y la maldición de un Dios vengador del pecado. No se les puede dar otro aliento justo que el de que, en el cumplimiento del deber, existe la posibilidad de obtener misericordia. Los hombres no convertidos, al carecer de la experiencia de las dificultades espirituales a las que se enfrentan las almas piadosas en este valle de lágrimas, no saben cómo consolar a los afligidos en el momento oportuno. Sus oraciones son frías. No hay en sus venas amor infantil a Dios ni compasión por las pobres almas que perecen. Su conversación no tiene nada del sabor de Cristo, ni está perfumada con las especias del cielo. Parecen hacer tan poca distinción en sus acciones como en su predicación. Aman a los incrédulos que les son amables, más que a los cristianos, y los eligen como compañeros, en contra de Salmo 15:4, Salmo 119:115 y Gálatas 6:10. Los pobres cristianos, atrofiados y hambrientos, se ven obligados a alimentarse de pastos tan áridos, de nodrizas tan secas. Solo cuando las vírgenes prudentes duermen, pueden soportar a esos perros muertos que no pueden ladrar. Pero cuando el Señor reanima a su pueblo, no pueden sino aborrecerlos. Oh, les duele profundamente ver cuán tibios son esos fariseos maestros en sus discursos públicos, mientras los pecadores se hunden en la condenación por multitudes. Número 3. El ministerio de los no convertidos es inútil, lo cual se confirma con una triple evidencia: las Escrituras, la razón y la experiencia. Quienes el Señor no envía, Él mismo nos asegura, no le serán de provecho al pueblo. Jeremías 23:32. Matthew Poole comenta acertadamente sobre este pasaje de las Sagradas Escrituras. Nadie puede esperar la bendición de Dios sobre su ministerio si no ha sido llamado y enviado por Dios al ministerio. Y la razón nos indicará cuán ineptos son para llevar a cabo la labor que pretenden realizar. ¿Está un hombre ciego capacitado para ser guía en un entorno tan peligroso? ¿Está un hombre muerto capacitado para devolver la vida a otros? ¿Está un loco capacitado para expulsar demonios? ¿Acaso un rebelde, un enemigo de Dios, es digno de ser enviado en una embajada de paz para llevar a los rebeldes a un estado de amistad con Dios? ¿Acaso un cautivo, encadenado por la oscuridad y la culpa, es la persona idónea para liberar a otros? ¿Un leproso o alguien que tiene llagas de la peste es apto para ser un buen médico? ¿Acaso un campesino ignorante que nunca ha estado en el mar en su vida está capacitado para ser piloto y evitar que los barcos se estrellen contra rocas y bancos de arena? Un ministro no convertido es como un hombre que intenta enseñar a otros a nadar antes de haber aprendido él mismo, y por eso se ahoga en el intento y muere como un tonto. Cabe añadir que la triste experiencia confirma lo observado sobre la inutilidad del ministerio de los no convertidos. Observen las congregaciones de ministros no convertidos y verán la triste realidad que reina en ellas. Ni un alma convertida, que se sepa, durante muchos años. Y aún así, los ministros se sienten tranquilos, pues afirman cumplir con su deber. Sí, una pequeña cosa nos basta para satisfacer la falta de aquello que no anhelamos profundamente. Pero cuando las personas abren los ojos y ponen su corazón en la obra de Dios, no se conforman tan fácilmente con sus acciones ni con la falta de éxito temporal. Oh, se lamentan con Miqueas de ser como los que recogen los frutos del verano, como los que escardan las uvas de la vendimia. El señor Baxter observa con razón que quienes hablan de sus acciones de esa manera probablemente no contribuyan en nada a la Iglesia de Dios. Pero muchos ministros creen que el Evangelio florece entre ellos cuando la gente vive en paz y muchos acuden a escuchar la palabra y a los sacramentos.
Si reciben un buen salario, entonces en su opinión son tiempos prósperos. ¡Qué triste! Y están llenos de esperanzas de hacer el bien, aunque no sepan nada al respecto. Pero qué consuelo puede encontrar un hombre concienzudo, que sufre dolores de parto para que Cristo se forme en el corazón de quienes lo escuchan, en lo que desconoce. ¿Acaso un hombre hambriento se saciará con sueños de comida? ¿Y si se pudieran mostrar algunos casos de ministros no convertidos, que contribuyeran a convencer a la gente de su condición de extraviados? Es algo muy raro y extraordinario, y, por lo que sé, se pueden dar muchos ejemplos de Satanás convenciendo a la gente mediante sus tentaciones. De hecho, es una especie de casualidad, tanto para el padre como para sus hijos, cuando sucede algo así. Y no es esta la razón por la que la obra de convicción y conversión ha sido tan poco común durante mucho tiempo en las iglesias, que la mayoría de sus guías espirituales eran ciegos y estaban muertos en la fe. Número 4. El ministerio de los no convertidos es peligroso, tanto en lo que respecta a las doctrinas como a la práctica de la piedad. Las doctrinas del pecado original, la justificación por la sola fe y otros puntos del calvinismo son muy contrarias a la naturaleza no renovada. Y aunque los hombres, bajo la influencia de una buena educación y la esperanza de ascender, puedan atenuar su aversión natural hacia ellos, esta dista mucho de ser quebrantada o eliminada. Solo la gracia salvadora de Dios puede darnos un verdadero gusto por esas doctrinas que nos humillan, y así protegernos eficazmente de ser contagiados por lo contrario. ¿Acaso la carnalidad del ministerio no es una de las principales causas de la propagación generalizada del pelagianismo, el socinianismo, el arrianismo y el deísmo en el mundo actual? ¡Ay! ¡Qué pésimos guías son los ministros naturales para quienes sufren tribulaciones espirituales! O bien minimizan tal aflicción y la llaman melancolía o locura, o bien la tratan con dureza. Nuestro Señor nos asegura que la sal que pierde su sabor no sirve para nada. Algunos dicen que engendra gusanos y alimañas. Ahora bien, ¿qué reputación tienen los fariseos? En verdad, una reputación muy repugnante, tanto a los ojos de Dios como de los hombres de bien. En lugar de ayudar a los demás a entrar por la puerta estrecha, les impiden el paso. De ahí la amenaza de nuestro Señor contra ellos en Mateo 23:13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que quieren entrar! Los fariseos, con el mayor odio, se opondrán a la obra misma del Espíritu de Dios en las almas de los hombres y se esforzarán por desacreditarla, así como los instrumentos que el Todopoderoso perfecciona, para promoverla si se acerca a sus fronteras e interfiere con su reputación o intereses. Así trataron los fariseos a nuestro Salvador. Si se objeta lo que se ha ofrecido bajo este tema general del discurso, que Judas fue enviado por Cristo, respondo. 1. Que el ministerio de Judas fue en parte legal, puesto que durante ese período, los discípulos estaban sujetos a las observancias judías, y fueron enviados únicamente a la casa de Israel. Mateo 10:5-6, y en que esperaron después de la resurrección de Cristo para otra misión. Hechos 1:4, la cual, según vemos, obtuvieron, y que era diferente de la anterior. Mateo 28:19. 2. El ministerio de Judas fue extraordinariamente necesario para cumplir algunas antiguas profecías sobre él. Hechos 1:16-18, 20, Juan 13:18. Temo que el abuso de este ejemplo haya llevado a muchos Judas al ministerio, cuyo principal deseo, como su bisabuelo, es aprovecharse de las riquezas y el dinero, pero que esos hipócritas mercenarios y asesinos tengan cuidado de no sufrir las consecuencias en este mundo y una condenación aún mayor en el próximo. De nuevo, si se objeta que Pablo se alegraba de que el Evangelio se predicara, aunque fuera contencioso y no sincero, respondo lo siguiente. Esa expresión denota la gran abnegación del apóstol. Algunos se esforzaron por eclipsar su fama y reputación con una predicación polémica, pensando así afligirlo. Pero estaban equivocados. En cuanto a eso, estaba tranquilo, pues hacía mucho tiempo que había aprendido a renunciar a su propia reputación. El gozo del apóstol era meramente relativo. Prefería que se predicara a Cristo por envidia, a que no se predicara en absoluto, sobre todo considerando la profunda ignorancia doctrinal del Evangelio,
que prevalecía casi universalmente en aquella época. Además, el apóstol sabía que esa prueba le sería santificada para promover su progreso espiritual en la bondad y, quizás, ser un medio para alcanzar su libertad temporal. Por lo tanto, se regocijaba. Ciertamente, podemos regocijarnos y lamentarnos por lo mismo por diferentes motivos sin que ello sea contradictorio. El tercer punto general consistía en mostrar cómo se debía expresar la compasión en esta triste ocasión. Hermanos míos, debemos lamentarnos por aquellos que carecen de pastores fieles y compadecernos de ellos. Debemos sentir la más compasiva ternura por esas almas desamparadas que, como ovejas sin pastor, siguen el ejemplo de nuestro bendito Señor. También debemos orar fervientemente por ellos para que el misericordioso Salvador los preserve con su poder omnipotente, mediante la fe, para la salvación, que sostenga sus espíritus abatidos bajo la melancólica inquietud de un ministerio muerto, que santifique y endulce para ellos los áridos bocados que reciben de tales hombres ciegos. Y más aún, hermanos míos, debemos orar al Señor de la mies para que envíe obreros fieles a su mies, ya que la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Cuán humildes, creyentes e imperativos debemos ser en esta petición. Oh, sigamos al Señor día y noche con clamores, lágrimas, súplicas y gemidos por esto, porque Dios sabe que es muy necesario. Oh, fuente de misericordia y Padre de piedad, derrama sobre tus pobres hijos un espíritu de oración para obtener esta importante misericordia. Ayúdanos, oh Dios y Padre eterno, por amor de Cristo. En efecto, hermanos míos, debemos unir nuestros esfuerzos a nuestras oraciones. El método más probable para dotar a la Iglesia de un ministerio fiel, en la situación actual, con las academias públicas tan corrompidas y maltratadas en general, es fomentar las escuelas privadas o seminarios de enseñanza, dirigidos por cristianos capacitados y experimentados, en los que solo se admita a quienes, tras un examen riguroso, demuestren a juicio de una caridad razonable, claras evidencias de una religión vivida. Jóvenes piadosos y experimentados, con buena capacidad natural y grandes deseos de dedicarse al ministerio por buenas intenciones, podrían ser buscados y encontrados por todo el país y matriculados en las escuelas privadas de los profetas. Este método, en mi opinión, tiene una noble vertiente. Edifica a la Iglesia para la venida de su reino. La Iglesia debe estar dispuesta, según sus posibilidades, a contribuir de vez en cuando al sustento de jóvenes pobres que no tienen nada propio. Y en verdad, hermanos, esta caridad hacia las almas de los hombres es la más noble de todas. Oh, si el amor de Dios está en ustedes, los impulsará a hacer algo para promover una obra tan noble y necesaria. Parece hipócrita no ir más allá, cuando se requieren otras cosas que la mera oración. No le den mucha importancia si los fariseos se ofenden ante tal propuesta. Estos hipócritas astutos y egoístas están acostumbrados a temer por su reputación y su reino, y en verdad, ambos son de poco valor, a pesar de todo el alboroto que hacen a su alrededor. Si pudieran evitarlo, no dejarían entrar a un solo hombre fiel al ministerio. Por lo tanto, su oposición es una señal alentadora. Que todos los seguidores del Cordero se levanten y actúen en favor de Dios contra todos los opositores. ¿Quién está del lado de Dios? ¿Quién? La mejora de este tema. 1. Es lamentable la situación de aquellos que no tienen otros maestros, o mejores, que los fariseos. Qué escena de luto, lamentación y aflicción se abre ante nosotros, a causa de las plagas de langostas, las multitudes de fariseos, que tan codiciosa y cruelmente se han infiltrado en el ministerio, en esta generación adúltera. Se parecen tanto al personaje descrito de los antiguos fariseos, como un huevo de cuervo a otro. Es cierto que algunos de los fariseos modernos han aprendido a hablar con más ortodoxia sobre el nuevo nacimiento que su predecesor Nicodemo, quienes, mientras tanto, son tan ajenos a la experiencia sensorial de éste como él. Son ciegos quienes no ven que este es el caso del clero de esta generación. Y ojalá nuestras cabezas fueran aguas, y nuestros ojos una fuente de lágrimas, para que día y noche lamentáramos con la mayor amargura la lamentable situación de la pobre Iglesia de Dios por este motivo. Podemos aprender que aquellos que se contentan con un ministerio muerto no tienen en sí mismos el carácter de ese Salvador que profesan.
Es una señal terrible que estén tan ciegos como topos y tan muertos como piedras, sin ningún gusto ni deleite espiritual. ¡Ay! ¿No es este el caso de las multitudes? Si pueden encontrar a alguien que tenga el nombre de ministro, con una sotana negra para vestir cuando esté entre ellos, aunque sea tan frío e ineficaz, si tan solo está libre de crímenes graves y se cuida de mantenerse a una distancia prudencial de sus conciencias, y nunca se preocupa por su fracaso. Oh, los pobres tontos piensan, ese es un buen hombre en verdad. Nuestro ministro es un hombre prudente y caritativo. No está siempre insistiendo en el terror y haciendo sonar la condenación en nuestros oídos, como algunos predicadores imprudentes que, con sus métodos inhumanos, están dispuestos a volver locos a los pobres o a llevarlos a la desesperación. Oh, qué terrible es esa desesperación. Sí, nuestro ministro, hombre honesto, nos advierte bien contra ella. Pobres almas ingenuas. Consideren seriamente estos pasajes del profeta Jeremías, 5:30-31. 3. Podemos aprender la misericordia y el deber de aquellos que disfrutan de un ministerio fiel. Que tales personas glorifiquen a Dios por tan distinguido privilegio y se esfuercen por vivir dignamente de él. Si se les deja abusar de él, se exponen a una condenación aún mayor. 4. Si el ministerio de los hombres no convertidos es como se ha descrito, entonces es lícito y conveniente dejarlos que escuchen a pastores piadosos. Sí, está lejos de ser pecado hacer esto, pues quien vive bajo la tutela de un ministro piadoso de dones menores, después de haberse esforzado honestamente por beneficiarse de su ministerio, y aún así obtener poco o nada, pero encuentra verdadero beneficio en otro lugar, puede ir lícitamente, y con frecuencia, a donde su alma reciba mayor bien. Puede hacerlo después de solicitar regularmente el consentimiento del pastor donde reside, exponiendo las razones, siempre que se haga con espíritu de amor y mansedumbre, sin desprecio hacia nadie, y también sin ira precipitada ni vana curiosidad. La razón natural nos dice que el bien es deseable por sí mismo. Se observa que añadir bien a otro bien lo convierte en un bien mayor, y por lo tanto, más deseable. Y en consecuencia, el mal en sí mismo, o un bien menor, que es comparativamente malo, no puede ser objeto de deseo. El Creador, incluso en las criaturas irracionales, les infunde un instinto natural de buscar el mayor bien natural, en la medida en que lo conocen. Por eso, las aves vuelan a climas más cálidos para evitar el frío del invierno, y sin duda, también para conseguir mejor alimento. Pues donde hay carroña, allí se congregan las águilas. Los animales del campo buscan los mejores pastos, y los peces del océano buscan el alimento que más les gusta. Pero la palabra escrita de Dios confirma la proposición antes mencionada, pues Dios, mediante ella, nos exhorta a anhelar con fervor los mejores dones, así como a examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Corintios 12:31 y 1 Tesalonicenses 5:2. ¿Acaso no es un mandato de Dios que crezcamos en la gracia? 2 Pedro 3:18 y 1 Pedro 2:2. No ordena todo mandato positivo, el uso de los medios que tienden directamente a cumplir el propósito establecido, es decir, el deber encomendado. Si existe una variedad de medios, no conviene elegir el mejor. De otro modo, ¿cómo puede considerarse racional y apropiada para una criatura inteligente? Elegir de otra manera, a sabiendas, no es contrario al sentido común y a la religión, y a la práctica diaria de toda la creación racional, incluso en asuntos de mucha menor importancia y trascendencia. Que existe una diferencia y variedad en los dones y gracias de los predicadores, es innegablemente evidente a partir del testimonio conjunto de las Escrituras y la razón. Y que existe una gran diferencia en el grado de edificación de los oyentes al escuchar estos diferentes dones, es evidente para los cristianos experimentados. También es una verdad indiscutible que, por lo general, Dios bendice sobre todo los mejores dones para la edificación del oyente, así como con el mejor alimento proporciona el mejor sustento. De otro modo, los mejores dones no serían deseables, y Dios Todopoderoso, en el curso ordinario de su providencia, al no actuar conforme a la naturaleza de las cosas, estaría realizando una serie de milagros innecesarios, lo cual, suponer, es irrazonable. Los siguientes pasajes de la Sagrada Escritura
confirman lo que se ha observado anteriormente. Primera de Corintios 14:12, Primera de Timoteo 4:14-16 y Hechos 11:24. Si el pueblo de Dios tiene derecho a los dones de todos sus ministros, ¿por qué no podrían usarlos cuando tengan la oportunidad? Y si se esfuerzan un poco más de lo habitual para disfrutar de aquellos que les resultan más provechosos, ¿a quién perjudican? Ahora bien, nuestro Señor les informa a sus hijos en 1 de Corintios 3:22 que ya fuera Pablo, Apolos o Cefas, todo les pertenecía. Pero el ejemplo de nuestro amado Redentor arrojará más luz sobre este argumento. Aunque muchos de los oyentes, no solo de los fariseos, sino también de Juan el Bautista, acudieron a escuchar a nuestro Salvador, no solo entre semana, sino también en sábado, en gran número y desde lugares muy lejanos, Él no los reprendió. ¿Acaso nuestro Señor no amó al apóstol Juan más que a los demás, y lo llevó consigo, antes que a otros, junto con Pedro y Santiago, al monte Tabor y a Getsemaní? Mateo, capítulos 17 y 26. Cegar a los hombres ante un ministro en particular, en contra de su juicio e inclinaciones, cuando son venerados en otros lugares, es un acto carnal, una cruel opresión de conciencias sensibles, una incitación al pecado. Porque quien duda, si come, se condena, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Además, es una violación de la libertad cristiana que contraviene las Escrituras. 1 de Corintios 3:22. Es un yugo peor que el de Roma misma. Alguien afirma, incluso entre los papistas, en cuanto a escuchar sermones, no se les priva de la libertad de elección. Es un yugo como el de Egipto, que el cruel faraón impuso a los israelitas oprimidos cuando los obligó a completar la cantidad de ladrillos que les habían indicado, pero no les permitió tener paja. Así pues, debemos crecer en gracia y conocimiento. Pero mientras tanto, según la opinión de algunos, nos vemos impedidos de usar los medios más adecuados para lograr ese fin. Si los grandes fines de la audición pueden alcanzarse igual de bien, o incluso mejor, escuchando a otro ministro que no sea el nuestro, entonces no veo por qué deberíamos estar sometidos a la fatal necesidad de escucharlo. Me refiero a nuestro pastor parroquial, perpetuamente o en general. Ahora bien, ¿cuáles son los fines del oír sino recibir la gracia y crecer en ella? Romanos 10:14. 1 Pedro 2:2 dice, como los niños desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan. A los niños no les gustan los pechos secos, y a los hombres vivos no les gustan los predicadores muertos. Entonces, no se pueden alcanzar estos fines fuera de nuestra parroquia. Se dice que la fe viene por el oír. Romanos 10. Pero el apóstol no añade, tu pastor, ¿acaso no se predica la misma palabra en nuestra parroquia? ¿Y existe alguna restricción en las promesas de bendecir la palabra solo para aquellos que habitualmente permanecen dentro de los límites de su parroquia? Si existe, aún no la he encontrado. Sí, puedo afirmar que en la medida en que se puede tener conocimiento en tales casos, he conocido personas que han obtenido un bien salvador para sus almas al escuchar a un ministro piadoso en otra parroquia. Y esto me impulsa a defenderlo con vehemencia. Aquello que debería ser el principal motivo para escuchar a alguien, es decir, el bien de nuestra alma o un bien mayor, nos impulsará, si consideramos nuestro propio interés eterno, a escuchar allí donde lo alcanzamos. Y quien escucha con menos interés, actúa como un necio y un hipócrita. Ahora bien, si en el caso antes mencionado es lícito retirarse del ministerio de un hombre piadoso, ¿cuánto más del ministerio de un hombre no convertido? Sin duda, es lícito y conveniente confiar el cuidado de nuestras almas a quienes se preocupan poco o nada por las suyas, a quienes son ineptos e infieles. Es contrario a la práctica común de la humanidad considerada en lo que respecta a sus cuerpos y bienes. Y significaría que dejamos nuestras almas a la deriva sin importarnos lo que les suceda. Porque si un ciego guía a otro ciego, ¿acaso no caerán ambos en el hoyo? Es extraño pensar que Dios no suele usar el ministerio de sus enemigos para convertir a otros a sus amigos, dado que obra por medios apropiados. No creo que Dios haya prometido bendecir la labor de los ministros no convertidos, pues, de haberlo hecho, sin duda cumpliría su palabra. Pero no veo ni oigo ninguna bendición sobre la labor de estos hombres, a menos que sea una rara casualidad. En cambio,
El ministerio de los fieles florece y da fruto como la vara de Aarón. Jeremías 23:22. Si hubieran seguido mi consejo y hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras, los habrían apartado de su mal camino y de la maldad de sus obras. De aquellos que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, se nos exhorta a apartarnos. Segunda de Timoteo 3:5. ¿Y acaso no hay muchos así? Nuestro Señor aconsejó a sus discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Mateo 16:6, con lo que muestra que se refería a su doctrina e hipocresía. Marcos 8:15, Lucas 12:1, que eran bastante amargas. Es memorable la respuesta de nuestro Señor a sus discípulos en Mateo 15:12, 14. Entonces sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿no sabes que los fariseos se escandalizaron? Él respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Dejadlos, son guías ciegos de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si se opone a los razonamientos anteriores que tal opinión y práctica podrían provocar acaloradas disputas entre la gente, respondo que dicha práctica, acompañada de amor, mansedumbre y humildad, no es la causa directa de esas divisiones, sino solo la ocasión o la causa accidental, y no por sí misma. Si una persona, ejerciendo modestia y amor en su comportamiento hacia su pastor y sus vecinos, con rectitud de corazón, sin buscar otro bien que el suyo propio, acude frecuentemente a donde lo alcanza, ¿es esto motivo razonable de enojo? ¿Se ofenderá a alguien con él porque ama su alma y busca su mayor bien, y no es como una piedra insensible, sin elección, sentido ni gusto? Debemos abandonar todo deber que cause contienda o división. Entonces, deberíamos abandonar por completo la verdadera religión, pues quien quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces, debemos evitar cuidadosamente la predicación fiel, pues ésta suele ocasionar disturbios y divisiones, especialmente cuando va acompañada de poder divino. Primera de Tesalonicenses 1:5-6. Nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino en poder. Y luego se añade que recibieron la palabra en medio de mucha aflicción. Y el apóstol Pablo nos informa en 1 de Corintios 16:9, que se le abrió una gran puerta, una puerta eficaz, y que hubo muchos adversarios. El bienaventurado Pablo fue considerado un perturbador común de la paz, al igual que Elías mucho antes que él, y sin embargo, no dejó de predicar por todo ello. Sí, nuestro bendito Señor nos informa que no vino a traer paz a la tierra, sino espada, discordia, fuego y división, incluso entre parientes. Mateo 10:34-36, Lucas 12:49, 51, 53. Y también, mientras el hombre fuerte y armado guarda la casa, todos los bienes están en paz. Es cierto que el poder del Evangelio no es la causa directa de esas divisiones, sino solo una circunstancia inocente. No, los deseos egoístas son la causa directa de esas divisiones. Y muy a menudo, los hombres no convertidos, que son la causa directa de las divisiones antes mencionadas, acostumbran a tratar a los siervos de Dios como la esposa de Potifar lo hizo con José. Les echan toda la culpa de su propia maldad y gritan a viva voz. Quienes pretenden limitar la oposición y la división, al seguir una vida de piedad y una predicación eficaz, a los primeros tiempos del cristianismo, son muy temibles, pues no se conocen a sí mismos ni al Evangelio de Cristo, porque sin duda, la naturaleza de la verdadera religión, así como la de los hombres y los demonios, es la misma en todas las épocas. ¿Acaso la iglesia visible no está compuesta por personas de los caracteres más opuestos? Si bien algunos son siervos sinceros de Dios, ¿no son muchos siervos de Satanás bajo una máscara religiosa? Y no existe entre ellos una enemistad arraigada. ¿Cómo es posible, entonces, que exista armonía entre tales personas hasta que su naturaleza cambie? ¿Puede la luz convivir con la oscuridad? Sin duda, es un gran deber evitar dar motivo de ofensa a nadie. Y también es sumamente necesario que las almas piadosas mantengan la unión y la armonía entre sí, a pesar de sus diferentes opiniones en asuntos menores. Y sin duda, este es el mensaje central de las numerosas exhortaciones a la paz y la unidad que encontramos en las Escrituras. Ciertamente no se puede suponer razonablemente que se nos exhorte a la unidad en algo que sea perverso o incompatible con el bien, o el bien mayor,
de nuestras pobres almas. Pues eso sería como la unidad de los demonios, una legión de los cuales habitaba pacíficamente en un solo hombre. O sería como la unidad de los falsos profetas de Acab. Todos ellos eran muy pacíficos y estaban muy unidos, y todos repetían el mismo discurso. Sí, eran hombres moderados y contaban con el apoyo de la mayoría, pero posiblemente algunos objeten que la gente escuche a otros además de sus propios pastores. Podrían citar el pasaje bíblico sobre Pablo y Apolos en 1 de Corintios 1:12 y decir que es carnal. El doctor Boetius responde a esta objeción de la siguiente manera. El apóstol reprende a quienes forman sectas, diciendo, «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y nosotros con él los reprendemos». Pero esto dista mucho de estar en contra de la libertad de elección que uno tiene de sermones y predicadores, puesto que no podemos escucharlos a todos a la vez, ni la explicación y aplicación de todos se ajustan por igual a una persona en un momento o circunstancia determinados, ni contribuyen por igual al aumento del conocimiento. Por ello, el apóstol, en el pasaje citado, reprende el amor o la admiración excesiva hacia ciertos ministros, acompañada de una contienda pecaminosa, el desprecio y el desdén hacia quienes son verdaderamente piadosos, y la formación de sectas. Afirmar que de esto se deduce necesariamente que no debemos hacer distinción alguna en nuestra elección, ni en el grado de estima que mostramos hacia los distintos ministros según sus dones y gracias, es un argumento tan válido como decir que, dado que la glotonería y la embriaguez están prohibidas, no debemos comer, beber, ni hacer elección alguna en cuanto a bebidas o alimentos, independientemente de nuestra constitución. Ciertamente, la naturaleza misma del amor cristiano inclina a quienes lo poseen a amar a los demás principalmente por su bondad y, por lo tanto, en proporción a ella. Ahora bien, dado que la inferencia en la objeción se basa secretamente en esta suposición, que debemos amar a todos los hombres buenos por igual, atenta contra el fundamento de ese amor a los hermanos que se establece en las Escrituras como señal del verdadero cristianismo, 1 de Juan 5, y por lo tanto es carnal sin testimonio. Nuevamente, se podría objetar que la práctica antes mencionada tiende a afligir a nuestro párroco y a dividir a las congregaciones. Respondo que si nuestro párroco se aflige por nuestro bien mayor, o antepone su propio mérito al nuestro, entonces tiene motivos para lamentarse de su propia podredumbre e hipocresía. Y en cuanto a desintegrar las congregaciones, por el simple hecho de que la gente vaya de un lugar a otro para escuchar la palabra, con la esperanza de obtener un bien mayor, esa ceguera y muerte espiritual que tan a menudo prevalece lo pondrá a salvo. Son muy pocos los que han encontrado algún placer espiritual. La mayoría arriesgará su alma con cualquier formalista, y se conformará con los discursos insulsos de tales muertos vivientes. Pues bien, ¿acaso el apóstol no afirma que Pablo y Apolos no son nada? Sí, es cierto. Ellos y todos los demás no son nada como causas eficaces. No podían cambiar los corazones de los hombres. ¿Pero acaso no eran nada como instrumentos? La objeción insinúa una de estas dos cosas. O bien que no hay diferencia en los medios en cuanto a su idoneidad, o bien que no hay razón para esperar una mayor bendición sobre los medios más adecuados. Ambas afirmaciones son igualmente absurdas, y ya han sido refutadas. Pero se podría objetar con gran celo que lo que se ha dicho acerca de que la gente obtiene beneficios, o mayores beneficios, de un ministro piadoso en otra parroquia, es pura ficción, porque están fuera del camino de Dios. Respondo que la objeción contiene 3 ingredientes monstruosos, a saber, una petición de principio en el debate, un juicio precipitado y la limitación de Dios. Es una pésima estrategia razonar con suponer algo que debería probarse y luego deducirlo. Que se demuestre que se han desviado del camino de Dios, y entonces cederé sin reservas. Pero, hasta que esto se haga, los audaces saisos no tendrán mucha credibilidad para nadie, salvo para los ingenuos o necios, y que quienes acusan a otros de falta de caridad sean ellos mismos culpables, en gran medida, es sumamente contradictorio. No es imprudente juzgar cosas que nunca se han escuchado. Pero aquellos que se han beneficiado de algo, y son conscientes de su propia rectitud, considerarán insignificante ser juzgados por el juicio de los demás. Que Tértulo suba al escenario
y aderece la objeción con la más melodiosa elocuencia ciceroniana. No los convencerá de que lo que han sentido es solo una fantasía, a menos que estén bajo fuertes tentaciones de Satanás o aterrorizados por expresiones espantosas. Del mismo modo que decirle a un hombre que ve con palabras adecuadas que es solo una idea, que no ve, o decirle a un hombre que siente placer o dolor que es solo una ilusión, están completamente equivocados. Además, la objeción antes mencionada limita al Santo de Israel, pecado por el cual los hebreos fueron reprendidos. Es una audaz presunción pretender, con nuestra limitada capacidad, comprender la inmensidad del ser y las obras de Dios. La pregunta de Sofar, según Job 11:7-8, es justa y razonable. Podrás encontrar a Dios buscando. El humilde apóstol, asombrado, reconoció que los caminos de Dios eran inescrutables. Romanos 11:33. Ciertamente, el viento sopla donde quiere, y no podemos saber de dónde viene ni a dónde va. ¿Acaso no cabalga Jehová sobre una nube y hace de la oscuridad su morada? ¿Y no está su camino en las grandes aguas? Salmos 77:19. Concluiría mis meditaciones sobre este tema, exhortando a todos aquellos que disfrutan de un ministerio fiel a un pronto y sincero aprovechamiento de tan raro y valioso privilegio. No sea que, por su necia ingratitud, el Dios justo se vea provocado a privarlos de los medios de los que gozan o de su bendición, y así, finalmente, exponerlos en el estado eterno a miserias mayores y más duraderas. Porque, sin duda, sus pecados, cometidos contra la luz y la misericordia divinas, son más presuntuosos, ingratos e inexcusables. Hay en ellos un mayor desprecio por la autoridad de Dios y un menosprecio por su misericordia. Esos males violan terriblemente la conciencia y revelan un amor por el pecado. Tales transgresores se precipitan contra las sólidas defensas de Dios, buscan la destrucción sin protección y abrazan su propia ruina con los brazos abiertos. Por lo tanto, según la naturaleza de la justicia, que dimensiona los sufrimientos del pecador según la cantidad y la gravedad de sus crímenes, y la declaración de la verdad divina, deben esperar una condenación severa. Ciertamente, en el día del Señor, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para vosotros, a menos que os arrepintáis, y exhortémosles a las almas bondadosas a mostrar la más tierna compasión por aquellos que no tienen más que maestros fariseos, y que lo hagan de la manera antes descrita. Que el ejemplo de nuestro Señor en el texto que tenemos ante nosotros sea un estímulo motivador y eficaz, así como las generosas e inmensas recompensas que siguen a una caridad tan noble y generosa en este mundo y en el venidero, y que aquellos que viven bajo el ministerio de ministros fallecidos, tengan o no apariencia de religión, acudan a los vivos para ser edificados. Que se oponga quien quiera. Lo que el célebre señor Dudley Fenner observó al respecto es muy acertado. Si hay algún alma piadosa, o alguna que desee la salvación de su alma, y vive bajo un guía ciego, no puede salir de su parroquia sin causar una gran ofensa. Se pensará que es una locura, y una falta de respeto hacia su propio pastor. Cuando la gente salía de todas las rotondas parroquiales para ir a ver a Juan, no cabe duda de que esto engendraba resentimiento contra Juan. Sí, y mala voluntad contra aquellos que no se conformaban con la enseñanza que recibían en sus propias sinagogas. Pero aunque tus vecinos te insulten y te reprochen por cumplir con tu deber, buscando el bien de tu alma, soporta sus injustas críticas con mansedumbre cristiana y persevera, sabiendo que el sufrimiento es el destino de los seguidores de Cristo, y que los beneficios espirituales superan con creces todas las dificultades temporales. Ojalá las congregaciones vacantes tuvieran el debido cuidado al elegir a sus pastores. En esto, en verdad, deberían actuar con cautela. La iglesia de Éfeso es elogiada por haber puesto a prueba a quienes decían ser apóstoles sin serlo, y por haberlos desenmascarado. Los hipócritas se oponen a conocer a los demás, y juzgan para ocultar su propia inmundicia. Como ladrones, huyen de la búsqueda por causa de lo robado. Pero cuanto más se esfuerzan por esconderse, más exponen su vergüenza. ¿Acaso el hombre espiritual no juzga todas las cosas? Aunque no puede conocer infaliblemente la naturaleza de los hipócritas sutiles, ¿no puede acaso intuir quiénes son los hijos de Esceva por su manera de orar, predicar y vivir?
Muchos fariseos maestros tienen memorizadas largas y hermosas oraciones, de modo que nunca les faltan. Sus oraciones y predicaciones suelen ser extensas, tan muertas como una piedra, y carentes de todo sabor. Os ruego, mis queridos hermanos, que consideréis que no hay ninguna posibilidad de que os beneficiéis del ministerio de los fariseos, pues no son pastores, ni fieles, a los ojos de Cristo. Son tan buenos como nadie, es más, peores que nadie en algunos aspectos. Porque, en definitiva, hacen más daño que bien. Se esfuerzan por mantener a los ministros más piadosos fuera de sus lugares de residencia. Es más, cuando la vida de piedad se acerca a sus hogares, se alzan en armas contra ella, conspiran, traman y se unen en sus cónclaves contra ella como un enemigo común. Esto revela y condena su astucia e hipocresía. ¿Y con qué artificio, retórica y apariencias de piedad disfrazarán su oposición al reino de Cristo? Así como los magos imitaron las obras de Moisés, así los falsos apóstoles y los obreros engañosos imitan a los apóstoles de Cristo. Concluiré este discurso con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 14, 15. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, no es de extrañar que sus siervos se disfracen de siervos de justicia. Su fin será el que merecen sus obras. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.